La mendiga vende su anillo para alimentar a los niños y recibe una sorpresa del millonario. En una ciudad donde los rascacielos y la pobreza se entrelazan como sombras danzantes, Clara, una mendiga de espíritu indomable, lidiaba cada día con su realidad cruda. Sus ojos, dos destellos de fuego en un mar de indiferencia, ponían de manifiesto su resiliencia. En su regazo, 6 niños huérfanos, con hambre en sus entrañas y esperanza en sus corazones, la llamaban mamá. Eran su familia en un mundo que parecía haber olvidado a los más vulnerables. Pero tras días sin comida, un agudo silencio se hizo en sus estómagos. Clara miró su anillo de compromiso, un circonio que brillaba como un recuerdo de una vida que nunca llegó a ser. Era el último vestigio de amor, de promesas. Con dolor lo deslizó de su dedo y lo entregó al tendero. Con las lágrimas asomándose, esperó a que le dieran dinero, suficiente para llevar algo de comida a esos pequeños que la miraban con ojos llenos de confianza. La transacción fue rápida, pero su peso se sintió como una losa en su corazón. Mientras el sol se ocultaba tras edificios imponentes, Gabriel, un millonario que había construido su imperio en esa misma urbe, observaba a lo lejos. Su mirada, perdida en el bullicio, se centró en Clara. Algo en su entrega le atraía como un imán. La pureza de su sacrificio, el amor que mostraba por esos niños. Era el tipo de humanidad que había buscado en su propia vida, marcada por decisiones que lo habían aislado de su esencia. Pero él guardaba un secreto, un pasado que lo perseguía con sombras y lamentos. Esa noche, las estufas de fuego y las risas infantiles llenaron el aire en el pequeño refugio que Clara había logrado establecer. Sin embargo, había un nudo en su pecho. Antes de que se durmieran, uno de los niños, un pequeño de 2 años que acababa de encontrar, dijo su nombre en un susurro. Gabriel. La palabra flotó en el aire, atrajo la atención de Clara, quien sintió que el mundo se detenía. Esa coincidencia la llenó de inquietud, un eco de alguien que había dejado huella en el corazón de Gabriel. Al día siguiente, mientras Clara trataba de vender algunos trapos, se encontró con Gabriel en el parque. Un encuentro fortuito que la llenó de dudas. ¿Debería confiar en él? ¿Estaba lista para abrir su corazón a alguien tan diferente? En su interior, una guerra de emociones. La tensión era palpable. Gabriel, al darse cuenta del niño que llevaba el nombre de su difunto hermano, siente como si un viejo fantasma se asomara a su vida. Recordó risas, juegos perdidos, momentos de amor que se extinguieron demasiado pronto. Esa revelación creó un hilo invisible entre ellos, pero también un campo de minas emocionales. ¿Podrían esa nueva relación y esos pasados dolorosos entrelazarse en algo hermoso, o solo traerían más dolor? A medida que los días pasaban, oscuros secretos de sus familias empezaron a salir a la luz, y la conexión entre Clara y Gabriel se convirtió en un torbellino. Sus corazones estaban al borde del abismo. En ese instante crucial, ambos se miraron, y la pregunta en el aire era evidente. ¿Se atreverían a arriesgar sus corazones en un mundo que parecía estar en su contra? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Clara y Gabriel se miraban, con sus corazones latiendo al ritmo de la incertidumbre, el aire se volvió denso. Una conexión intensa parecía fluir entre ellos, pero ese momento
estalló como un globo de cristal al ser interrumpido por un grito desgarrador. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! La voz provenía de un callejón cercano, y el desasosiego se apoderó de Clara. Sin pensarlo 2 veces, se giró hacia el sonido. Gabriel la siguió, la ansiedad de lo desconocido apretando su pecho. Al llegar al callejón, encontraron a un hombre de mediana edad, de aspecto desaliñado y tembloroso. A su lado, un niño pequeño yacía en el suelo, completamente inmóvil. «¡Dios mío! ¿Qué ocurrió?». Clara se agachó, mirando al niño. La vida y la esperanza parecían escapar de su cuerpo. El hombre sollozaba. «¡No respira! ¡Lo perdí!». Clara sintió que el mundo se detenía. Su corazón, ya cargado de dolor, se rompió en 1000 pedazos. Gabriel, aturdido, se acercó al niño. Un impulso lo llevó a intentar la reanimación, cargando con la desesperación. «¡Vamos! ¡Respira!». Pero el tiempo no se detuvo y la súplica era en vano. De pronto, el niño abrió los ojos, temblando, y su mirada se posó en Gabriel. En una fracción de segundo, se hizo evidente que algo no encajaba. El niño llevaba un collar con una medalla grabada. Clara se inclinó más cerca. El nombre en la medalla la hizo enmudecer. «¡Gabriel!». Su voz se quebró. Era como si un volcán de emociones se desatara en su pecho. El mismo nombre que había pronunciado el pequeño en su refugio. «Su nombre es Gabriel», murmuró ella, horrorizada. El hombre se retorció entre sollozos. «Sí, mi hijo, mi pequeño Gabriel». Las piezas encajaron de forma brutal. Clara miró a Gabriel. Su corazón se detuvo. La coincidencia del nombre no era un simple azar. Era un eco trágico de su pasado. Gabriel, el millonario, se encontró atrapado entre 2 mundos. El amor que comenzaba a sentir por Clara, quien luchaba día a día por sus niños, y el dolor del pasado, que nunca había podido superar. Él murió. La voz de Gabriel era un susurro quebrado. «Nadie puede ni debe llevar ese nombre, mi hermano». El sufrimiento se reflejaba en su rostro al recordar. Se aferra a sus recuerdos, a sus risas, a los juegos que ya no podrían repetirse. En un instante desgarrador, cuando Clara extendió su mano hacia el niño, una risa infantil resonó en la distancia. Ella volteó, y un grupo de niños jugaba en el parque. Con los ojos llenos de lágrimas, Clara se dio cuenta de que eran los mismos niños que había estado cuidando. «No, no puede ser». El pánico invadió su corazón. Sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «Clara, escúchame». Gabriel la miró, sus ojos inundados de confusión y dolor. Pero el grito del pequeño Gabriel cortó el aire y el hombre se desplomó de rodillas, atrapado entre el desasosiego de un padre y el pasado que nunca pudo dejar ir. «Lo siento tanto, lo siento tanto». El nudo en la garganta de Clara aumentó. Todo lo que había creído sobre su conexión, sobre el futuro, se tambaleaba en el abismo. No solo luchaban por el amor, sino por un lazo roto por la tragedia. «¿Qué vamos a hacer?», Clara finalmente preguntó, mientras el aire se llenaba de un dolor palpable. Los gritos de ayuda resonaban a su alrededor, y el destino, una sombra que se cernía sobre ellos, parecía más cercano que nunca, como si estuviera a punto de reclamar lo que nunca debió ser. El mundo seguía girando, pero para ellos todo se detuvo. ¿Podrían sobrevivir a esta verdad devastadora? Mientras Clara extendía su mano hacia el pequeño Gabriel, el aire a su alrededor se tornó denso. La tensión era palpable. Todos los latidos del mundo parecían silenciarse en ese instante. Los ojos del padre se llenaron de desesperación, y el niño, entre sollozos, miraba a Gabriel con una mezcla de miedo y confianza. Clara sentía el sudor frío recorrer su espalda. Algo profundo se agitaba en su interior. El amor y el dolor entrelazados en una lucha feroz. «Por favor, respira», repitió Gabriel, en un susurro casi roto. Intentaba recordar los pasos que había aprendido en un curso de reanimación años atrás,
pero su mente giraba como un torbellino. Fue en ese momento que todo se detuvo. Una sombra emergió del final del callejón, un grupo de hombres, con miradas duras y un aire de autoridad que helaba la sangre. «¿Qué está pasando aquí?», uno de ellos preguntó, su voz resonando como un trueno. Era un tipo corpulento, con una chaqueta negra y un brillo en los ojos que enviaba escalofríos por la columna. Su mirada se posó en Clara, y en un segundo el tiempo pareció desvanecerse. El pequeño Gabriel, aún en el suelo, sintió la presión en el pecho y empezó a gemir de nuevo. Clara se inclinó hacia él, mientras el hombre se acercaba, evaluando la situación con una mezcla de interés y desprecio. «Mujeres como tú están en la calle por una razón», dijo, señalando a Clara. «El niño no es tuyo. Su familia no necesita a alguien como tú». El desprecio caló profundo, pero Clara no podía ceder. «No te atrevas a interferir», gritó, alzando la voz. «Este niño necesita ayuda». Era una lucha interna, un deseo de proteger a esos pequeños que dependían de ella, y la idea de rendirse no estaba en sus planes. «¿Ayuda? ¿Con deudas y criminales acechando? ¿Eso es lo que ofreces?», el hombre rió con sarcasmo. Clara lo miró, viendo más allá de su irritante arrogancia, mientras el eco del pasado resonaba dentro de ella. Entonces, Gabriel, el millonario, se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. La adrenalina y el temor lo llevaron a actuar. «Él es mi hermano», exclamó impulsivamente, mirando al hombre de chaqueta. «Ese niño es el reflejo de un pasado que perdí. Su vida importa». El silencio que siguió a sus palabras golpeó como un puñetazo. El hombre se quedó paralizado, y la incredulidad se transformó en confesión. «Tu hermano, Gabriel, no es este niño. Creí que había desaparecido, pero...». Su voz se apagó. Los ojos se oscurecieron y Clara sintió que un abismo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo, Clara?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué sabes?». El hombre hizo una pausa, la revelación en sus labios tangible, casi suspendida en el aire. «Ese niño no es solo un niño cualquiera», continuó con una voz baja. «Él está conectado a un asunto que no comprendes. Su vida puede traer consecuencias que van más allá de nosotros». El nudo en la garganta de Clara se volvió una soga que oprimía su respiración. «Él es un peón en un juego mucho mayor». Justo cuando esas palabras cayeron como bombas entre ellos, un grito se alzó desde la multitud, que comenzaba a congregarse, mirando como si fueran espectros de una película de terror. Un destello metálico brilló a lo lejos. La mirada de todos se desvió hacia un horizonte oscuro. Un grupo de hombres de seguridad, con mallas y caras oscuras, se movían rápido, cada uno armando un caos inminente. Clara sintió que el tiempo se retrasa y el miedo se vuelve parte de la bruma. «¡Son ellos! ¡Vienen por él!», gritó alguien entre la multitud. El rostro de Gabriel se tornó pálido. La verdad que había permanecido oculta estaba a punto de salir a la luz. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se dio cuenta de que el pequeño Gabriel podría tener un destino que nunca imaginaron. Un destino que podría arrastrar a todos junto a él. «¿Cómo es posible?», susurró Clara, en estado de shock. La realidad se desvanecía, y la locura parecía tomar el control. El caos estalló a su alrededor, pero el verdadero horror se movía mucho más cerca. En el nudo de sus corazones, un secreto anidaba, listo para ser liberado. La pregunta permanecía flotando en el aire, sin respuesta. «Juan, ¿sería el próximo paso en un juego del que aún no conocían las reglas? ¿Estaban listos para enfrentar lo que el futuro les tenía preparado?» Mientras Clara extendía su mano hacia el pequeño Gabriel, el aire a su alrededor se tornó denso. La tensión era palpable. Todos los latidos del mundo parecían silenciarse en ese instante. Los ojos del padre se llenaron de desesperación, y el niño, entre sollozos,
Miraba a Gabriel con una mezcla de miedo y confianza. Clara sentía el sudor frío recorrer su espalda. Algo profundo se agitaba en su interior. El amor y el dolor entrelazados en una lucha feroz. «Por favor, respira», repitió Gabriel, en un susurro casi roto. Intentaba recordar los pasos que había aprendido en un curso de reanimación años atrás, pero su mente giraba como un torbellino. Fue en ese momento que todo se detuvo. Una sombra emergió del final del callejón. Un grupo de hombres, con miradas duras y un aire de autoridad que helaba la sangre. «¿Qué está pasando aquí?», uno de ellos preguntó, su voz resonando como un trueno. Era un tipo corpulento, con una chaqueta negra y un brillo en los ojos que enviaba escalofríos por la columna. Su mirada se posó en Clara, y en un segundo, el tiempo pareció desvanecerse. El pequeño Gabriel, aún en el suelo, sintió la presión en el pecho y empezó a gemir de nuevo. Clara se inclinó hacia él mientras el hombre se acercaba, evaluando la situación con una mezcla de interés y desprecio. «Mujeres como tú están en la calle por una razón», dijo, señalando a Clara. «El niño no es tuyo. Su familia no necesita a alguien como tú». El desprecio caló profundo. Pero Clara no podía ceder. «No te atrevas a interferir», gritó alzando la voz. «Este niño necesita ayuda». Era una lucha interna, un deseo de proteger a esos pequeños que dependían de ella, y la idea de rendirse no estaba en sus planes. «¿Ayuda? ¿Con deudas y criminales acechando? ¿Eso es lo que ofreces?». El hombre rió con sarcasmo. Clara lo miró, viendo más allá de su irritante arrogancia, mientras el eco del pasado resonaba dentro de ella. Entonces Gabriel, el millonario, se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. La adrenalina y el temor lo llevaron a actuar. «Él es mi hermano», exclamó impulsivamente, mirando al hombre de chaqueta. «Ese niño es el reflejo de un pasado que perdí. Su vida importa». El silencio que siguió a sus palabras golpeó como un puñetazo. El hombre se quedó paralizado, y la incredulidad se transformó en confesión. «Tu hermano, Gabriel, no es este niño. Creí que había desaparecido, pero…». Su voz se apagó, los ojos se oscurecieron, y Clara sintió que un abismo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», Clara preguntó, su voz temblando. «¿Qué sabes?». El hombre hizo una pausa, la revelación en sus labios tangible, casi suspendida en el aire. «Ese niño no es solo un niño cualquiera», continuó con una voz baja. Él está conectado a un asunto que no comprendes. Su vida puede traer consecuencias que van más allá de nosotros». El nudo en la garganta de Clara se volvió una soga que oprimía su respiración. Él es un peón en un juego mucho mayor. Justo cuando esas palabras cayeron como bombas entre ellos, un grito se alzó desde la multitud, que comenzaba a congregarse, mirando, como si fueran espectros de una película de terror. Un destello metálico brilló a lo lejos. La mirada de todos se desvió hacia un horizonte oscuro. Un grupo de hombres de seguridad, con mallas y caras oscuras, se movían rápido, cada uno armando un caos inminente. Clara sintió que el tiempo se extendía y el miedo se volvía parte de la bruma. «Son ellos, vienen por él», gritó alguien entre la multitud. El rostro de Gabriel se tornó pálido. La verdad que había permanecido oculta estaba a punto de salir a la luz. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se dio cuenta de que el pequeño Gabriel podría tener un destino que nunca imaginaron. Un destino que podría arrastrar a todos junto a él. «Clara, corre», gritó Gabriel, mientras el grupo de hombres se acercaba. Pero antes de que pudiera moverse, el hombre de chaqueta negra, que parecía ser su líder, hizo una señal y empezó a avanzar hacia ellos. «No es solo un niño, Clara. Es un objetivo. Su vida está en peligro», gritó el hombre mientras se acercaba, su mirada feroz. «Necesitamos entregarlo. No pueden quedarse con él». La multitud en el callejón comenzó a murmurar.
Confusión y miedo llenaban el aire. Clara sentía su corazón latir con fuerza. La verdad la golpeaba en cada respiro. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le harán? El hombre la miró, y en un giro inesperado, sus ojos se suavizaron. El pequeño Gabriel es mucho más importante de lo que tú piensas. Su madre, ella no es quien crees. Están jugando con fuego aquí. Las palabras lo impactaron. Era como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? Balbuceó Clara, su voz temblando. Esa madre que busca protegerlo es en realidad la cabeza de una organización criminal. Tú lo llevaste a casa sin saberlo. La revelación fue como un relámpago que iluminó la oscuridad que la rodeaba. Clara sintió que el mundo se le escapaba de las manos. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, estaba en juego. No, eso no puede ser cierto, gritó Clara, aferrándose a la inocencia del niño como un salvavidas. Pero las palabras del hombre resonaban en su mente. Gabriel se quedó atrás, atrapado entre sus propios demonios. El pequeño Gabriel, aún en el suelo, levantó la vista y murmuró: «Mamá». Su voz quebró el aire, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Las consecuencias serán terribles para todos», advirtió el hombre, antes de dirigirse hacia el niño, mientras el grupo de hombres se acercaba. Clara miró a Gabriel y por un instante entendió que esta revelación cuestionaba todo lo que conocía. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró la mujer, temblando, mientras el futuro se oscurecía a su alrededor. El caos estalló a su alrededor, pero el verdadero horror se movía mucho más cerca. En el nudo de sus corazones, un secreto anidaba, listo para ser liberado. ¿Quién era realmente el pequeño Gabriel y qué futuro les esperaba? Mientras Clara extendía su mano hacia el pequeño Gabriel, el aire a su alrededor se tornó denso. La tensión era palpable. Todos los latidos del mundo parecían silenciarse en ese instante. Los ojos del padre se llenaron de desesperación, y el niño, entre sollozos, miraba a Gabriel con una mezcla de miedo y confianza. Clara sentía el sudor frío recorrer su espalda. Algo profundo se agitaba en su interior. El amor y el dolor entrelazados en una lucha feroz. «Por favor, respira», repitió Gabriel en un susurro casi roto. Intentaba recordar los pasos que había aprendido en un curso de reanimación años atrás, pero su mente giraba como un torbellino. Fue en ese momento que todo se detuvo. Una sombra emergió del final del callejón. Un grupo de hombres, con miradas duras y un aire de autoridad que helaba la sangre. «¿Qué está pasando aquí?», uno de ellos preguntó, su voz resonando como un trueno. Era un tipo corpulento, con una chaqueta negra y un brillo en los ojos que enviaba escalofríos por la columna. Su mirada se posó en Clara, y en un segundo el tiempo pareció desvanecerse. El pequeño Gabriel, aún en el suelo, sintió la presión en el pecho y empezó a gemir de nuevo. Clara se inclinó hacia él, mientras el hombre se acercaba, evaluando la situación con una mezcla de interés y desprecio. «Mujeres como tú están en la calle por una razón», dijo, señalando a Clara. «El niño no es tuyo. Su familia no necesita a alguien como tú». El desprecio caló profundo, pero Clara no podía ceder. «No te atrevas a interferir», gritó, alzando la voz. «Este niño necesita ayuda». Era una lucha interna, un deseo de proteger a esos pequeños que dependían de ella. Y la idea de rendirse no estaba en sus planes. ¿Ayuda? ¿Con deudas y criminales acechando? ¿Eso es lo que ofreces? El hombre rió con sarcasmo. Clara lo miró, viendo más allá de su irritante arrogancia, mientras el eco del pasado resonaba dentro de ella. Entonces Gabriel, el millonario, se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. La adrenalina y el temor lo llevaron a actuar. «Él es mi hermano», exclamó impulsivamente, mirando al hombre de chaqueta. «Ese niño es el reflejo de un pasado que perdí. Su vida importa». El silencio que siguió a sus palabras golpeó como un puñetazo. El hombre se quedó paralizado, y la incredulidad se transformó en confesión. «Tu hermano, Gabriel, no es este niño.
Creí que había desaparecido, pero su voz se apagó, los ojos se oscurecieron y Clara sintió que un abismo se abría bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Clara preguntó, su voz temblando. ¿Qué sabes? El hombre hizo una pausa, la revelación en sus labios tangible, casi suspendida en el aire. Ese niño no es solo un niño cualquiera, continuó con una voz baja. Él está conectado a un asunto que no comprendes. Su vida puede traer consecuencias que van más allá de nosotros. El nudo en la garganta de Clara se volvió una soga que oprimía su respiración. Él es un peón en un juego mucho mayor. Justo cuando esas palabras cayeron como bombas entre ellos, un grito se alzó desde la multitud que comenzaba a congregarse, mirando como si fueran espectros de una película de terror. Un destello metálico brilló a lo lejos. La mirada de todos se desvió hacia un horizonte oscuro. Un grupo de hombres de seguridad, con mallas y caras sombrías, se movían rápido, cada uno armando un caos inminente. Clara sintió que el tiempo se extendía y el miedo se volvía parte de la bruma. «¡Son ellos! ¡Vienen por él!», gritó alguien entre la multitud. El rostro de Gabriel se tornó pálido. La verdad que había permanecido oculta estaba a punto de salir a la luz. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se dio cuenta de que el pequeño Gabriel podría tener un destino que nunca imaginaron. Un destino que podría arrastrar a todos junto a él. «¡Clara, corre!», gritó Gabriel, mientras el grupo de hombres se acercaba. Pero antes de que pudiera moverse, el hombre de chaqueta negra, que parecía ser su líder, hizo una señal y empezó a avanzar hacia ellos. «No es solo un niño, Clara. Es un objetivo. Su vida está en peligro», gritó el hombre mientras se acercaba, su mirada feroz. «Necesitamos entregarlo. No pueden quedarse con él». La multitud en el callejón comenzó a murmurar. Confusión y miedo llenaban el aire. Clara sentía su corazón latir con fuerza. La verdad la golpeaba en cada respiro. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le harán?». El hombre la miró y en un giro inesperado sus ojos se suavizaron. «El pequeño Gabriel es mucho más importante de lo que tú piensas. Su madre, ella no es quien crees. Están jugando con fuego aquí». Las palabras impactaron. Era como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?», balbuceó Clara, su voz temblando. «Esa madre que busca protegerlo es en realidad la cabeza de una organización criminal. Tú lo llevaste a casa sin saberlo». La revelación fue como un relámpago que iluminó la oscuridad que la rodeaba. Clara sintió que el mundo se le escapaba de las manos. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, estaba en juego. «No, eso no puede ser cierto», gritó Clara, aferrándose a la inocencia del niño como un salvavidas. Pero las palabras del hombre resonaban en su mente. Gabriel se quedó atrás, atrapado entre sus propios demonios. El pequeño Gabriel, aún en el suelo, levantó la vista y murmuró: «Mamá». Su voz quebró el aire y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Las consecuencias serán terribles para todos», advirtió el hombre antes de dirigirse hacia el niño, mientras el grupo de hombres se acercaba. Clara miró a Gabriel y por un instante entendió que esta revelación cuestionaba todo lo que conocía. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró la mujer, temblando. Mientras el futuro se oscurecía a su alrededor. El caos estalló a su alrededor, pero el verdadero horror se movía mucho más cerca. En el nudo de sus corazones, un secreto anidaba, listo para ser liberado. En ese instante de confusión surgió un nuevo giro. Una mujer apareció de pronto entre la multitud. Clara no podía creer lo que veía. Era Ana, su hermana, quien había desaparecido años atrás. «Clara», gritó, con lágrimas en los ojos, «no dejes que se lo lleven. Él es nuestro hermano». El estallido de Clara fue inmediato. «¿Qué? ¿Cómo? No puede ser». Su mente giraba, atrapada en el caos de este nuevo horror. «Lo sé todo, Clara. Ella no es quien dices. El pequeño Gabriel es parte de un plan que va más allá de nosotros. La madre que creías que estaba muerta está viva
y quiere a su hijo de vuelta. El destino de todos está atado a él. Cada palabra de Ana era un puñetazo al corazón de Clara. Sentía que se le atascaban las palabras en la garganta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Lo hice para protegerte. Ana gritó, desesperada. Pero ahora el tiempo se acaba. Tienes que tomar una decisión. ¿Puedes arriesgarlo todo por un niño que nunca conociste? El eco de la verdad surgió con fuerza. Todo se oscureció a su alrededor. Mientras la multitud se aglomeraba, el viento soplaba entre sus cuerpos temblorosos, y el joven Gabriel, con lágrimas en sus ojos, atrapaba el dolor de todas estas revelaciones. ¿Estamos a salvo?, preguntó el pequeño, mientras el miedo al futuro los miraba a todos a la cara. El silencio se adueñó del lugar. Las respuestas estaban en la punta de la lengua, pero nada era seguro. Uno tras otro, miradas desconcertantes se intercambiaban entre ellos. Clara, con el corazón lleno de incertidumbres, sintió que el mundo giraba sin control. ¿Cuál sería su siguiente paso? ¿Salvar al niño o descubrir la verdad detrás de su familia? Todo lo que creían ser, todo lo que conocían, estaba a punto de cambiar. Mientras Clara extendía su mano hacia el pequeño Gabriel, el aire denso y cargado de tensión parecía volverse más oscuro. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró, sintiéndose atrapada entre la verdad que acababa de descubrir y el instinto de protección que ardía en su interior. Los murmullos de la multitud crecían como un rugido distante, pero solo había espacio para su confusión y dolor. Ana, su hermana, la miraba con ojos llenos de impotencia. «Debemos salir de aquí, ahora», dijo, su voz temblando. Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo resonó al final del callejón. Clara sintió su corazón detenerse. Una camioneta negra apareció de la nada, frenando con un chirrido que heló la sangre. Las puertas se abrieron de golpe, y de ellas saltaron varios hombres de aspecto amenazante, armados y con rostros ocultos tras pasamontañas. «¡Esos son los de la organización!», gritó alguien entre la multitud, mientras la gente empezaba a retroceder, formando un círculo de pánico. Clara sintió que las paredes del callejón se cerraban a su alrededor. La desesperación se apoderó de ella. «¡Corre!», le gritó Gabriel, señalando hacia una salida. Pero las sombras de los hombres avanzaban rápido y con propósito en su dirección. Sin embargo, en un giro aún más inesperado, Clara vio cómo el pequeño Gabriel, aún en el suelo, comenzó a levantarse lentamente, un brillo extraño en sus ojos. «¡Mamá!», gritó una vez más, pero esta vez algo cambió en su voz. No era solo un llamado, había autoridad, una luz que envolvía su ser. Los hombres se detuvieron, paralizados ante la fuerza del niño. El hombre de chaqueta negra, que parecía ser el líder, se quedó boquiabierto. «No puede ser», murmuró, un velo de temor cruzando su rostro. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, el pequeño Gabriel comenzó a hablar en un idioma que no reconocía. Sus palabras eran rápidas y fluidas, llenas de un poder que resonaba con la fuerza de un trueno. Los hombres de la organización retrocedieron. Algunos incluso dejaron caer sus armas, aturdidos. Ana miró a Clara con una mezcla de sorpresa y temor. «Clara, esto es imposible. ¿Qué está haciendo?» «No lo sé». La voz de Clara se quebró, pero sus ojos estaban fijos en el niño. Algo extraordinario sucedía allí. El aire empezó a vibrar, y Clara sintió una presión invisible que envolvía la escena. A su alrededor, los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco distante, como si el mundo entero hubiera decidido callar. «¡Escuchen!», gritó el pequeño Gabriel, ahora de pie con una confianza que nunca había mostrado antes. «No necesitáis temer. Todos ustedes tienen un papel en esto. Lo que temen es solo el comienzo de lo que está por venir». De repente, el hombre de chaqueta negra dio un paso adelante.
levantando la vista hacia el niño. «Es imposible. Tú no puedes ser». Su mirada pasó de temor a pura determinación. «Puede ser el fin de todo. Lo he esperado», dijo el niño con una calma aterradora. «Y ahora, todos deben decidir. O están conmigo, o están contra mí». Todo el mundo contuvo la respiración. Clara sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. ¿Qué estaba ocurriendo? Mientras el desafío brotaba de los labios del pequeño Gabriel, Ana y Clara intercambiaron miradas llenas de asombro y miedo. Cada palabra del niño retumbaba en sus corazones, llenos de dudas y nuevas revelaciones. Antes de que el hombre de chaqueta negra pudiera responder, un rayo iluminó el cielo, rompiendo la tensión. Relámpagos se cernieron sobre ellos, y el trueno resonó como si el destino mismo estuviera exigiendo atención. Y luego, como si algo hubiera cambiado en el aire, Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La inminencia de un evento cataclísmico se disparó desde el centro de su ser. Este niño, ¿quién era realmente? Su ida, el tumulto de sus recuerdos y luchas, de pronto eran nada, eclipsados por una revelación que nunca imaginó. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque la respuesta parecía estar en la punta de su lengua, pulsando con una mezcla de terror y esperanza. Justo en ese instante, lo único seguro era que todo lo que creían saber sobre su vida, el pequeño Gabriel, incluso sobre ellos mismos, podría estallar en pedazos en un abrir y cerrar de ojos. La elección de todos estaba a punto de llegar, y Clara sabía que ningún camino sería fácil. Miró a su hermana, a los hombres, al pequeño Gabriel. ¿Podrán sobrevivir a esto?, se preguntó, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, esperando su siguiente movimiento. La presión en el aire era palpable. Clara y Ana se miraron. La confusión y el pánico se mezclaban en sus ojos. El pequeño Gabriel, con su voz resonante, había atrapado la atención de todos. Los hombres de la organización retrocedieron, aturdidos por la autoridad que emanaba del niño. Clara sintió la fuerza en esa mirada, y por un momento la esperanza chispeó en su pecho. Pero esa chispa se desvaneció cuando un nuevo grito rompió el silencio. «¡No! ¡No dejen que lo agarren!». Una figura familiar se abrió paso entre la multitud, empujando a la gente con desesperación. Clara lo reconoció al instante. Era David, su ex marido, el hombre que había creído que había olvidado. «¿Qué haces aquí?», exclamó Clara, su voz un susurro tembloroso. Estaba confundida. ¿No había dejado atrás a David y todo lo que representaba? Ese niño. David señaló al pequeño Gabriel, sus ojos llenos de miedo. Él es el centro de todo. No pueden confiar en él. No saben lo que representa. Su rostro estaba pálido y su respiración entrecortada. Cada palabra era un golpe que la dejaba sin aliento. «¿Qué quieres decir?». Ana intervino, furiosa. «Es una broma, ese es un niño inocente». La expresión de David se endureció y miró al líder de la gang. «Ellos lo saben. Él es parte de un ritual antiguo. Trust me, Clara. A su madre la están buscando, y no pararán hasta encontrarlo». Su voz se quebró en el ansia de proteger a su familia. Clara sintió que el mundo se le desmoronaba. «¿Qué ritual? ¿Qué madre?». Sus ojos se encontraron con los de Gabriel y vio miedo reflejado en su pequeño rostro. ¿Era esto posible? Un silencio inquietante invadió el callejón. El hombre de chaqueta negra miró a David, como si evaluara su valor. «¿Qué dices? ¿Crees que el chico es más de lo que parece?». Su voz era grave, y el ambiente a su alrededor se encogió. Gabriel, aún emitiendo su poderoso discurso, se desvaneció en el aire hacia alrededor. Las luces parecían bailar, y Clara esperaba lo inesperado. Un fogonazo de luz iluminó el callejón, y todos se quedaron boquiabiertos. «Él es más fuerte de lo que piensan. Sus habilidades, los poderes que tiene», David continuó, aunque sus palabras eran casi inaudibles. Un murmullo comenzó a crecer entre las personas del público. Las sombras de la angustia bailaban en sus rostros. Y entonces el giro desgarrador llegó. Un sonido estremecedor estalló a su alrededor.
Una explosión resonó, y una ola de energía se lanzó hacia ellos. Las personas gritaron y comenzaron a correr en diferentes direcciones. Clara sintió el aire a su alrededor retumbar, mientras el pequeño Gabriel caía al suelo, y el mundo a su alrededor se desmoronaba en caos. ¡No, Gaby!, gritó Clara, pero antes de que pudiera alcanzar al niño, una sombra oscura emergió de la bruma. Dentro de los escombros de la explosión, una figura aterradora apareció. Una mujer de cabello negro y una mirada que helaba la sangre. «He venido por él», dijo, su voz fría como el hielo. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?». Cada palabra le costaba salir. Cada emoción se intensificaba. No solo era la madre del pequeño, era la figura que había estado persiguiendo a todos, una fuerza que amenazaba con desatar el horror sobre ellos. «Soy su madre y he venido a reclamar lo que es mío», declaró la mujer, y el pánico se apoderó de la multitud. Las verdades que Clara había creído estaban en un hilo, y de pronto, su propia vida, todo lo que conocía, estaba en la cuerda floja. Los hombres de la organización se reagruparon. La figura de la mujer los intimidó, y el caos continuaba a su alrededor. Clara se dio cuenta de que ya no solo se trataba de su propia vida. Era un conflicto que iba mucho más allá. Se preguntó cómo habrían llegado hasta aquí, y sus ojos se encontraron con los de David. «Todo lo que piensas saber sobre este niño, sobre lo que representa, está conectado con algo mucho más grande», le susurró él, mientras la tensión en el aire crecía. «Deben decidir ahora, arriesgarlo todo o dejar que caiga en manos equivocadas». Clara sabía que el desenlace podía ser devastador. El futuro estaba a punto de cambiar, y ella era la única que podía decidir. Pero mientras la mujer avanzaba, el reloj estaba corriendo, y una pregunta persistente resonaba en su mente: ¿cómo enfrentar un destino que no comprendía del todo? La presión en el aire era palpable. Clara y Ana se miraron. La confusión y el pánico se mezclaban en sus ojos. El pequeño Gabriel, con su voz resonante, había atrapado la atención de todos. Los hombres de la organización retrocedieron, aturdidos por la autoridad que emanaba del niño. Clara sintió la fuerza en esa mirada, y por un momento la esperanza chispeó en su pecho. Pero esa chispa se desvaneció cuando un nuevo grito rompió el silencio. «No, no dejen que lo agarren». Una figura familiar se abrió paso entre la multitud, empujando a la gente con desesperación. Clara lo reconoció al instante. Era David, su exmarido, el hombre que había creído que había olvidado. «¿Qué haces aquí?», exclamó Clara, su voz un susurro tembloroso. Estaba confundida. ¿No había dejado atrás a David y todo lo que representaba? «Ese niño», David señaló al pequeño Gabriel, sus ojos llenos de preocupación. «Él es el centro de todo. No pueden confiar en él. No saben lo que representa». Su rostro estaba pálido y su respiración entrecortada. «¿Qué quieres decir?», Ana intervino furiosa. «Ese es un niño inocente». La expresión de David se endureció y miró al líder de la organización. «Ellos lo saben. Él es parte de un ritual antiguo. Trust me, Clara. A su madre la están buscando y no pararán hasta encontrarlo». Su voz se quebró en el ansia de proteger a su familia. Clara sintió que el mundo se le desmoronaba. «¿Qué ritual? ¿Qué madre?». Sus ojos se encontraron con los de Gabriel y vio miedo reflejado en su pequeño rostro. ¿Era esto posible? Un silencio inquietante invadió el callejón. El hombre de chaqueta negra miró a David, como si evaluara su valor. «¿Qué dices? ¿Crees que el chico es más de lo que parece?». Su voz era grave, y el ambiente a su alrededor se encogió. Gabriel, aún emitiendo su poderoso discurso, se desvaneció en el aire a su alrededor. Las luces parecían bailar, y Clara esperaba lo inesperado. Un fogonazo de luz iluminó el callejón, y todos se quedaron boquiabiertos. «Él es más fuerte de lo que piensan. Sus habilidades, los poderes que tiene». David continuó, aunque sus palabras eran casi inaudibles.
Un murmullo comenzó a crecer entre las personas del público. Las sombras de la angustia bailaban en sus rostros. Y entonces el giro desgarrador llegó. Un sonido estremecedor estalló a su alrededor. Una explosión resonó y una ola de energía se lanzó hacia ellos. Las personas gritaron y comenzaron a correr en diferentes direcciones. Clara sintió el aire a su alrededor retumbar, mientras el pequeño Gabriel caía al suelo, y el mundo a su alrededor se desmoronaba en caos. «¡No, Gaby!», gritó Clara, pero antes de que pudiera alcanzar al niño, una sombra oscura emergió de la bruma. Dentro de los escombros de la explosión, una figura aterradora apareció. Una mujer de cabello negro y una mirada que helaba la sangre. «He venido por él», dijo, su voz fría como el hielo. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?». Cada palabra le costaba salir, cada emoción se intensificaba. No solo era la madre del pequeño, era la figura que había estado persiguiendo a todos, una fuerza que amenazaba con desatar el horror sobre ellos. «Soy su madre y he venido a reclamar lo que es mío», declaró la mujer. Y el pánico se apoderó de la multitud. Las verdades que Clara había creído estaban en un hilo, y de pronto, su propia vida, todo lo que conocía, estaba en la cuerda floja. Los hombres de la organización se reagruparon. La figura de la mujer los intimidó, y el caos continuaba a su alrededor. Clara se dio cuenta de que ya no solo se trataba de su propia vida. Era un conflicto que iba mucho más allá. Se preguntó cómo habían llegado hasta aquí, y sus ojos se encontraron con los de David. «Todo lo que piensas saber sobre este niño, sobre lo que representa, está conectado con algo mucho más grande», le susurró él, mientras la tensión en el aire crecía. «Deben decidir ahora, arriesgarlo todo o dejar que caiga en manos equivocadas». Clara sabía que el desenlace podía ser devastador. «No quiero perderlo», dijo en un hilo de voz, sintiendo que el nudo en su garganta se intensificaba. Pero antes de que pudiera actuar, la mujer sonrió con frialdad, y el aire se volvió pesado. «Si no me lo entregan, todos sufrirán las consecuencias». Los ecos de su amenaza flotaron en el aire, y una extraña luz comenzó a brillar desde el pequeño Gabriel. Clara se quedó paralizada cuando el niño abrió la boca y emitió un sonido, como si estuviera sincronizado con los latidos del universo. La luz se extendió, y en un instante la figura de la mujer se transformó. Su rostro se distorsionó, revelando una imagen horrenda que hizo que todos retrocedieran. Y en ese momento, Clara comprendió la verdad desgarradora. La mujer no era solo la madre del niño, era un espectro de un poder oscuro que había estado buscando al pequeño hace mucho tiempo. Y lo que había comenzado como una simple protección, ahora se desnudaba ante una guerra de dimensiones que no habían imaginado. «No, por favor», gritó Clara. Pero el eco de su voz se desvaneció y la atmósfera vibró en un crescendo. En un fluir de poder y sombra, la mujer extendió su mano hacia Gabriel, y Clara supo que todo iba a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. «Gaby, quédate conmigo», imploró, mientras el miedo inundaba su corazón. Pero las sombras ya comenzaron a devorarlo todo, y justo cuando Clara pensó que todo estaba perdido, la luz del niño estalló en una explosión de energía, llevándose a todos por sorpresa. El callejón dejó de existir por un instante. El estallido creó una onda de choque, y todo lo que conocían se transformó en un remolino de caos. Clara, David y Ana quedaron atrapados en el corazón del torbellino. Cuando la luz se desvaneció, Clara parpadeó. La figura de la mujer había desaparecido, pero el pequeño Gabriel yacía en el suelo, en un profundo silencio. Y a su lado, un objeto relucía. Era una medalla, la misma que el hombre había mencionado, y en ella había otro nombre grabado. «¿Qué significa esto?», murmuró Clara, sintiendo que el horror se agazapaba en su pecho. Ella supo que las respuestas estaban justo delante de ella, pero la inquietud de lo que vendría estaba a la puerta. Y mientras el tiempo se detenía de nuevo, una pregunta se alzó sobre el caos creciente.
¿Había comenzado una batalla que no podían ganarse? La presión en el aire era palpable. Clara y Ana se miraron. La confusión y el pánico se mezclaban en sus ojos. El pequeño Gabriel, con su voz resonante, había atrapado la atención de todos. La figura de la mujer que decía ser su madre había comenzado a desvanecerse en el caos, pero antes de que el miedo pudiera asentarse, algo completamente inesperado ocurrió. Con un grito desgarrador, Gabriel se arrodilló, su mirada fija en él. Sueló como si estuviera buscando algo allí. La luz que lo había envuelto comenzó a parpadear, como si una fuerza oscura tratara de tragárselo. «¡No, Gaby!», gritó Clara, sintiendo que cada fibra de su ser se estremecía. Extendió la mano hacia él, pero estaba demasiado lejos. Y entonces, el pequeño levantó la cabeza. «Espera», dijo con un tono que hizo eco entre los murmullos de la multitud. Su voz sonaba diferente, más profunda, como si no solo él estuviera hablando. «La verdad está en la medalla». Todos lo miraron, confusos. La gente alrededor comenzó a moverse, murmurando sobre la medalla que Clara tenía en la mano. La imagen grabada era Clara, Gabriel. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Aquella medalla no era solo un objeto, había una conexión directa con el niño. Era como si cada palabra que salía de sus labios estuviera tejiendo un destino que nunca imaginó. Sin previo aviso, la mujer de cabello negro comenzó a avanzar. «Devuélvemelo», gritó, sus ojos ardían de furia. El terror hizo que Clara retrocediera. Pero lo más impactante fue lo que sucedió a continuación. Un resplandor brillante surgió del suelo, y la medalla en su mano comenzó a vibrar, resonando en sincronía con el pequeño Gabriel, quien mantenía su mirada fija en ella. «Él es el último en una línea de héroes olvidados», dijo Gabriel, su voz ahora resonando con poder. «Su madre no es quien parece. Ella es el corazón de la oscuridad que amenaza con consumirlo todo». El pequeño temblaba y la atmósfera se tornó pesada. La revelación era más que una declaración, era un pronóstico de calamidad. La multitud se removía, el pánico cundía como un fuego que se extendía. En ese instante, el rostro de David, su exmarido, se iluminó. «No puede ser, tú eres el verdadero elegido», exclamó, su voz quebrada por la incredulidad. Clara lo miró, buscando respuestas en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?». La confusión comenzaba a convertirse en terror. Una parte de ella quería entender, pero otra parte sentía que todo se desmoronaba. «No lo entiendes. Todo ha estado planeado. La conexión entre el niño y la madre es parte de una maldición que han alimentado durante siglos. Los poderes de Gabriel son su única esperanza». David tomó aire, su rostro una mezcla de miedo y asombro. «Tú y él están en el centro de todo. Este es su destino y tú eres la clave». La mujer se detuvo. Su expresión era un torbellino de odio y deseo. «Silencio, no saben lo que están diciendo». «No permitiré que el niño se interponga en mis planes». Su voz retumbaba como si el mismo aire temiera su furia. Pero antes de que algo más pudiera suceder, un grito de dolor surgió de entre las sombras. Gabriel, el pequeño, comenzó a caer al suelo, retorciéndose como si la medalla le estuviera quemando la piel. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que pensó saber se desvanecía. «¡Quítale eso!», gritó, pidiendo a gritos que alguien la ayudara. El tiempo parecía detenerse. «Solo tú puedes salvarlo, Clara. Debes tomar la decisión correcta», susurró Ana, su voz temblando cerca de ella. Pero cada mirada a su alrededor revelaba la verdad sombría. Todo lo que amaba, todo lo que debía proteger, estaba a punto de ser consumido por un destino aterrador y desconocido. La voz de su hermana resonaba en su mente, pero Clara no sabía si podía arriesgarlo todo una vez más. Y mientras la multitud se agrupaba, el caos y el grito del pequeño llenaban su pecho de terror. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad? ¿O sería su propio hijo el sacrificio final en este juego eterno? Mientras el viento soplaba,
Clara sintió que el dulce sabor de la esperanza se tornaba amargo, y el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Elegirá el camino del sacrificio? El aire se llenó de electricidad. Clara estaba en el borde de la desesperación. El nudo en su pecho palpitaba. Gabriel yacía en el suelo, exhausto. La mujer oscura se acercaba como una tormenta, su mirada destilando furia y anhelo. «Devuélveme a mi hijo». Su voz resonaba como un eco ominoso que hacía temblar los corazones. «Lo haré», Clara gritó, sintiendo que cada palabra salía de lo más profundo de su ser. El miedo se mezclaba con el amor, un torbellino de emociones que la mantenía en pie. «Gaby es más que un objeto de tu posesión». Mientras la escena se desarrollaba, David se movió entre la multitud que retrocedía. «No alimente su poder. Él no tiene idea de lo que realmente es, de lo que puede ser». Las palabras de su exmarido resonaron. Clara sintió que la verdad la apuñalaba. Gabriel estaba en peligro, y ella no podía permitir que nada lo amenazara. «Basta». Clara extendió su mano hacia el pequeño. «Gaby, ven aquí». En sus ojos desbordaba desesperación y confianza. El niño la miró con una mezcla de temor e inocencia, aún luchando contra la presión que lo mantenía en el suelo. «Gabriel, confía en mí». La voz de Clara retumbaba, y en ese mismo instante la medalla comenzó a brillar intensamente, iluminando el caos a su alrededor. Un haz de luz envolvió al niño, y lo vio levantarse lentamente, como si algo dentro de él se activara. «El poder no es algo que se controla, es un legado», dijo el pequeño con una firmeza que sorprendió a todos. La oscuridad que lo rodeaba tembló un instante. Clara sintió que el tiempo se detenía. Cada latido en su pecho resonaba con el ritmo del momento. La figura de la mujer se quedó estupefacta. «No, no puede ser», murmuró, mientras la energía del niño aumentaba y una fuerza desconocida comenzaba a rebosar a su alrededor, desafiando la oscuridad que amenazaba con engullirlos. «Él es el futuro», gritó Clara. Las palabras fluyeron de su boca como un escudo. «No lo dejaré caer en tus manos. Gaby, usa tu luz». Y en un giro inesperado, los ojos del niño brillaron con una luz dorada. La energía comenzó a expandirse, empujando la sombra hacia atrás, quebrantando la tormenta que había acampado sobre ellos. Los hombres de la organización retrocedieron, confundidos y temerosos. La mujer, atrapada entre su ambición y el poder del niño, empezó a desvanecerse a medida que la luz avanzaba. «No, esto no es posible». Su voz se redujo a un susurro antes de que se extinguiera completamente. Clara se acercó a Gabriel, que ahora estaba de pie, rodeado de un halo de energía brillante. «Tú lo hiciste, bebé. Lo logramos», dijo, sintiendo que el amor la llenaba nuevamente. Ana se acercó, abrazando a Clara con fuerza. «Nunca dejaremos que te suceda nada, Gaby». David miró a su alrededor. La multitud empezaba a recuperar la calma. «Esto no ha terminado», dijo, mientras el eco de sus palabras vibraba en el aire. «La oscuridad puede haber retrocedido por ahora, pero volverá». Clara miró al niño, consciente de que la verdad aún flotaba en el aire. La conexión entre ellos se había fortalecido, pero el peligro siempre acecharía. «Nos enfrentaremos a ello juntos», prometió, tomando la mano de Gabriel. A medida que comenzaban a salir del callejón, la gente aplaudía, sintiendo que habían ganado una batalla. Pero Clara sabía que la guerra aún no había terminado. Una sombra oscura se interponía entre ellos y un futuro seguro. En su corazón sentía que había un nuevo inicio esperándolos, pero las cicatrices del pasado siempre serían parte de su historia. Mientras se alejaban, Clara miró hacia el cielo, preguntándose qué venía después. La luz del sol comenzaba a asomar trayendo una tenue esperanza. Pero la lucha no había terminado, no mientras hubiera secretos sin revelar. Antes de que el sol se ocultara completamente, Clara hizo una pausa y miró a la cámara. «Si te gustó esta historia, significa mucho para mí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen.
Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias lleguen a más personas. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir lo que has vivido aquí. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. ¡Hagámoslo juntos!